Bueno, entonces, si bien habíamos comentado un poco por arriba, en algunos casos, el concepto de solución estable de una ecuación diferencial, vamos a ver ahora la definición precisa, y bueno, que de alguna manera está vinculada con el concepto de estabilidad que habíamos visto para sistemas dinámicos discretos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo primero para el contexto que habíamos estudiado, habíamos hecho, habíamos demostrado una serie de propiedades para el estudio cualitativo de ecuaciones autónomas, y prima igual f de i, y para un punto de equilibrio, que digo, es un caso particular, pero creo que se visualiza bastante claro. Tenemos un punto de equilibrio de esta ecuación, eso quiere decir que es una solución constante, bueno, en particular f de p vale 0, ¿no? Es una solución definida para todo t, para todo t real. Entonces, bueno, ahí está escrita la definición, pero la idea intuitiva es que el punto de equilibrio va a ser estable cuando ocurra lo siguiente. Si empezamos con condiciones iniciales próximas a P, suficientemente próximas a P, las soluciones correspondientes se van a mantener próximas a P, a esa solución constante. Digo, con más precisión, sería decir que podemos encontrar que todas las soluciones se mantienen tan próximas a P como uno quiera, con tal de tomar las condiciones iniciales suficientemente próximas al punto P. Y ahora sí, con rigor total, se dice que P es estable en el futuro, por supuesto que podría haber está el concepto análogo para el pasado. Si para cada épsilon mayor que 0, podemos encontrar un delta mayor que 0, tal que para toda solución I de t que comience con una condición inicial que difiera de P menos que delta, se cumple que la solución I de t, para todo t mayor o igual que 0, dista de P menos que épsilon. O sea, siempre y cuando tomemos condiciones iniciales suficientemente próximas a P, lo de suficientemente próximas es esa distancia menor que delta, para un delta que debe existir dado el épsilon. La solución correspondiente, todas las soluciones correspondientes a esas condiciones iniciales, distan de P menos que épsilon para todo t mayor o igual que 0. ¿Ah? Esto en particular está implicando que todas esas soluciones que arrancan próximas a P tienen que estar definidas para todo t mayor o igual que 0. Eso está implícito en la definición de estabilidad. Claro, o sea, tenemos P, nos damos una faja de radio épsilon, y lo que queremos es que todas las soluciones que empiecen con condición inicial suficientemente próxima tengan una gráfica que se mantenga en esa faja. Bueno, si además de esto, todas las soluciones tienden a P, cuando t tiende a más infinito, ahí se dice que es asintóticamente estable. El punto de equilibrio es asintóticamente estable si es estable, y además pasa esto. Hay un delta sub 2, existe un delta sub 2 tal que para toda solución que arranque con una condición inicial que diste de P menos que delta sub 2, el límite de la solución, cuando t tiende a más infinito, tiene que ser P. Bueno, y simplemente se dice que el punto de equilibrio es inestable cuando no es estable. El ejemplo más sencillo de visualizar esto, por supuesto, es, bueno, claro, es que vayamos a alguna ecuación autónoma, lineal y homogénea. Y todavía, el más sencillo de todo es con coeficientes constantes, ¿no? Esta. Y prima igual a por i, donde hace una constante, que ya conocemos las soluciones, y de t es i de 0 por e a la at. Estas están todas definidas para todo t.
¿Cuáles son los puntos de equilibrio de esta ecuación? De I' igual a por I. ¿Cuántos puntos de equilibrio tiene esta ecuación diferencial? I' igual a por I. ¿Son las soluciones constantes o lo que es lo mismo? Los valores de I, ¿cómo los hallamos? ¿Se acuerdan de eso o dejaron prendida la cámara y se fueron a tomar el sol al fondo? Ahí hay alguien en el chat. Bien. Hay un Cuando solo punto de a equilibrio, 1. claro. ¿Eh? A ver, de vuelta. Es igual a 1, digo. Que te queda A nomás. Te queda una constante. No, para tener una solución constante se tiene que anular lo que está de este lado. Se tiene que anular. Porque cuando I de t es constante, la derivada vale 0. Ese Ah, es el argumento, ¿no? Acá en estas de variables separables, son los valores de I que anulan esto. Esos son los puntos de equilibrio en una autónoma. Para que I de t constante sea solución, su derivada siempre vale 0. O sea, f de I tiene que valer 0. Son los valores de I que anulan el segundo miembro. Así que acá el único punto de equilibrio es igual 0. El eje X. Salvo esa solución, las demás son exponenciales. Ahora hacemos el dibujito enseguida, pero bueno, ¿qué pasa con estas cosas? Y de 0 puede ser positivo o negativo, pero ¿qué le va a pasar con la evolución de esto cuando t tiende a más infinito? Bueno, esto va a converger solamente cuando A sea negativo, ¿no? Cuando A es negativo, estas funciones todas tienden a 0. Ya sea I de 0 positivo o I de 0 negativo, estas tienden todas a 0 cuando t tiende a más infinito. Sin embargo, si A es positivo, esto no. Esto tiende a más infinito o a menos infinito. Se alejan del punto de equilibrio. ¿No? O sea que el único punto de equilibrio es igual 0. Ese punto va a ser asintóticamente estable cuando A es negativo. Es inestable cuando A es positivo. Y es estable, pero no asintóticamente estable si A es 0, porque si A es 0, queda la ecuación I' igual 0, que las soluciones son todas I igual constante. Digo, estamos retomando el ejemplo más fácil de ecuación diferencial, ¿no? Una lineal de primer orden, homogénea con coeficientes constantes. A ver, vamos a visualizarlo acá. En un... Vamos a visualizarlo. Acá ya habíamos usado este applet de GeoGebra, que lo que tiene es el campo de direcciones de la ecuación diferencial y después dibuja las soluciones que pasen por determinado punto. Bueno, acá yo puse es I' igual menos 2i. Puse A negativo, ¿sí? Acá ven la solución constante es I igual 0, es el eje de las t, y después acá se ve, cualquiera que sea la condición inicial, las soluciones son exponenciales. Son exponenciales que tienden a 0 rápidamente. Ya sea que empecemos de por arriba a por abajo, todas. Porque las soluciones de estas son entonces de la forma una constante por E a la menos 2t. Acá se ve claramente cómo el punto de equilibrio, que es el 0, es no solo estable, sino asintóticamente estable. Tanto que empecemos con condiciones iniciales por arriba o por abajo, las soluciones. Profe, ¿puede ser que no estés compartiendo la pantalla? Perdón.
Gracias por avisar. Gracias por avisar. Vamos de vuelta. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Es este applet donde nosotros acá en el segundo miembro de la ecuación diferencial poníamos un segundo miembro, cualquiera, y el applet dibuja el campo de direcciones, que son las flechitas estas, y luego dibuja las soluciones que pasen por algún punto. Yo les decía acá la ecuación diferencial que yo puse es y' igual menos 2i, era el ejemplo que estábamos viendo, y' igual a por i, con a negativo, puse a menos 2. Entonces, bueno, tenemos el punto de equilibrio i igual 0, y las demás soluciones son todas exponenciales. Son de la forma una constante por e a la menos 2t. Todas estas soluciones. Empecemos por abajo, por arriba. Cuando t tiende a más infinito, tienden a 0, todas. Así que acá i igual 0 es no solo estable, sino asintóticamente estable en el futuro. ¿Verdad? Bueno, acá más que eso, acá se podría decir que es un atractor global, porque cualquiera que sea la condición inicial, así yo tome una condición inicial que en 0 valga 80.000 millones, la solución termina tendiendo a 0, cuando te tiende a más infinito. ¿Ah? Y si nos damos un épsilon, el delta de la definición alcanza con tomarlo igual a ese épsilon, ¿no? Si en vez de menos 2 te ponemos menos 1, en vez de i' igual menos 2 i, ponemos menos 1, va a converger más despacio. Ahí se ve, ¿no? Porque si no, esas funciones tienden a 0 rapidísimo. En el futuro. Bueno, si ponemos acá una constante positiva, las soluciones también van a ser de la forma i de t igual una constante por e a la at, pero cuando a sea positivo no pasa esto, pasa lo contrario, ¿no? Si ponemos acá i' igual i, son exponenciales estrictamente crecientes. Entonces acá por más cerquita que empiece de 0, la solución, si bien está definida para todo t mayor o igual que 0, se aleja del punto de equilibrio. Por tanto, por arriba como por abajo. Entonces, en esa lineal, cuando A es negativo, el punto de equilibrio 0 es inestable, en el futuro es inestable. Para el pasado es al revés, ¿no? Bueno, pero el caso i' igual 0, las soluciones son todas i de t igual constante. Entonces, toda una familia de rectas paralelas, ¿no? Las soluciones son constantes. Entonces, si nosotros empezamos con una condición inicial que diste menos de épsilon de 0, siempre se va a mantener a menos de épsilon, porque la distancia es siempre la misma. Entonces, acá hay estabilidad. Pero no es asintóticamente estable, porque no tienden a 0. Si empiezan a menos de épsilon, se mantienen siempre a menos de épsilon de la nula, pero en realidad las soluciones no tienden a la nula cuando t tiende a más infinito. Así que es el ejemplo más sencillo que hay de ejemplificar una solución que sea estable, pero no asintóticamente estable. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya bien. Si bien esta definición la estamos dando para el caso de una ecuación diferencial escalar, como la que estuvimos usando de primer orden, de modo análogo podría hacerse para otro tipo de ecuaciones diferenciales. Incluso hoy vamos a ver un planteo más general que abarca
todo tipo de ecuaciones que estamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de segundo orden, uno puede plantear lo mismo acá. Tenemos esta de segundo orden, bien facilita, con coeficientes constantes, y segunda menos i' menos 6i igual 0. Bueno, ya la sabemos resolver, hallamos el polinomio característico y las raíces. Ya la habíamos hecho esta, así que aproveché una que ya teníamos. Las raíces del polinomio característico son menos 2 y 3, así que la solución general de la homogénea es esta. ¿Cuáles son los puntos de equilibrio? Soluciones constantes. Entonces uno busca un valor I igual K constante que verifique. Entonces, pero la I' de una constante es 0 y la I segunda es 0. Así que quedaría menos 6K igual 0. O sea que el único punto de equilibrio es I igual 0. Acá. La única solución constante. Bueno, entonces nos preguntamos acá, I igual 0, ¿será estable en el futuro o asintóticamente estable? Si empezamos con condiciones iniciales suficientemente próximas a I igual 0, ¿esto se mantendrá siempre próximo a I igual 0? O más aún, cuando t tiende a más infinito, todas estas van a tender a 0, por lo menos empezando suficientemente próximo de I igual 0. ¿Qué les parece? Bueno, con este sumando no hay problema, porque esto, bueno, por una parte, cuando t tiende a más infinito, esto tiende a 0, sea cual sea la constante C sub 1. Bueno, pero este otro no. Entonces, si C sub 2 no es 0, en realidad este sumando tiende a más infinito, cuando t tiende a más infinito. Bueno, a más infinito, perdón, a más infinito o a menos infinito, porque C sub 2 puede ser positivo o negativo. Entonces, para cualquier condición inicial que implique que C sub 2 no sea 0, positivo o negativo, pues no sea 0, y que sea una condición inicial muy próxima a 0, estas cosas no se mantienen, estas funciones no se mantienen próximas a I igual 0, sino que se disparan. Hay algunas soluciones que sí van a tender a I igual 0. Por ejemplo, cuando tomamos C sub 2 igual 0. Son estas. Pero el resto, donde C sub 2 no sea 0, esto no tiende a 0, cuando t tiende a más infinito, no solo no tiende a 0, sino que se aleja de 0. Entonces la conclusión es que acá el punto de equilibrio I igual 0 es inestable. Así que la misma noción la podemos plantear para, para otro tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, en general, el concepto es siempre el mismo, pero vamos en general. A ver, ahora, en vez de hablar de puntos de equilibrio, podemos hablar de estabilidad de una solución. Y la ecuación no tiene por qué ser autónoma. Así que ahora estoy escribiendo una ecuación diferencial de primer orden, escalar de primer orden, pero genérica. Y prima igual f de ti. O sea, el segundo miembro es una función cualquiera que depende de la variable t y de la variable i. Tenemos una solución de esa ecuación que esté definida por lo menos en esta semirrecta, ¿no? Porque queremos analizar qué pasa en el futuro. Entonces la definición es totalmente análoga. A ver, ¿cuándo decimos que esta solución es estable? Lo mismo. Para cada epsilon positivo tiene que existir un delta positivo tal que toda solución que empiece suficientemente próxima de la f, o sea, toda solución tal que la distancia de i de 0 a f de 0 sea menor que delta, se va a tener que cumplir que para todo t mayor o igual que 0, se va a mantener que la distancia entre i de t y f de t es menor que epsilon. O sea, toda solución que empiece suficientemente próxima de la f se va a mantener siempre a menos de epsilon. La f no tiene por qué ser un punto de equilibrio. Es el mismo concepto y la misma definición. Este,
Bueno, y esto se puede llevar ahora a un caso totalmente general. Lo comento un poquito rápido por ahora porque después lo vamos a retomar. Quizás es hacer un planteo global de una ecuación diferencial en más dimensiones. En más dimensiones. O sea, nosotros podríamos tener I' igual f de ti, en donde en realidad I ya no es una función de los reales en los reales, es la función incógnita, sino que es un vector de n componentes. O sea, tendríamos n funciones incógnitas, I sub 1 de t, I sub 2 de t, I sub 3 de t, hasta I sub n de t. Derivar ese vector quiere decir derivar componente a componente. Esto da lugar, bueno, en realidad da lugar a un sistema de ecuaciones diferenciales escalares, que es justamente el próximo tema que vamos a ver, así que lo comento ahora por arriba, ¿no? Ahora la función incógnita ahí es una función vectorial de n que tiene n funciones componentes, y el segundo miembro también tiene n funciones componentes. Si igualamos componente a componente, en realidad esto desarrollado queda un sistema así. I' sub 1 igual a la primera componente de la f. I' sub 2 igual a la segunda componente de la f. I' sub n igual a la última componente de la f. Y ahora ya está todo entreverado, ¿no? Buscamos funciones I sub 1 de t, I sub 2 de t, I sub n de t, que verifiquen al mismo tiempo todas estas ecuaciones diferenciales. Es un sistema de ecuaciones diferenciales genérico, de primer orden nada más, en principio es de primer orden. Justamente ahora dentro de un rato ya lo retomamos esto, ¿no? Pero de vuelta el concepto de estabilidad es el mismo. Es el mismo. Tenemos una solución de esa ecuación diferencial vectorial y vamos a decir que es estable en el futuro cuando ¿qué? Bueno, cuando todas las soluciones se van a mantener suficientemente próximas a esta f de t, siempre que comencemos con condiciones iniciales suficientemente próximas a f de 0. Lo de suficientemente próximas hay que, para ponerlo con rigor, es eso de dado épsilon, existe un delta. Esto igual, lo único que ahora, I de 0 es un vector, y f de 0 es un vector. Así que nos planteamos la norma de la diferencia de esos vectores. La norma que quieran, la euclidiana o cualquier otra. Eso es un tipo de distancia, ¿no? Si la distancia entre I de 0 y f de 0 es menor que delta, se tiene que cumplir que la distancia entre I de t y f de t se mantenga menor que épsilon para todo t mayor o igual que 0. Y en ese caso, la solución es estable. O sea, en lugar de valor absoluto, de la diferencia, que es la distancia en los reales, tomamos norma de la diferencia, que es la distancia en Rn. Y es todo igualito. Y lo mismo con asintóticamente estable. Así que bueno, por lo menos esto ahora es el concepto de estabilidad. No sé si quieren hacer alguna pregunta o comentar algo. Y lo vamos a aplicar ahora después, particularmente en sistemas de ecuaciones diferenciales, que es el tema que vamos a empezar ahora.